Ester 10, grandeza de Mardoqueo, dice su palabra. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar su asiento, hermano, que Dios pueda estar dándole la interpretación de su palabra a su vida. Amén. Y que podamos prestar atención. Grandeza de Mardoqueo. El libro de Ester muestra, amén, cómo Dios obra en aquellos que deciden obedecer la palabra de Dios. Vamos a hacer un resumen, estamos en el último capítulo de este libro de Ester. Amén. Acá había acontecido que el pueblo judío estaba establecido en otro lugar, en el extranjero. Había sido cautivo, ¿no? Amén. Ellos estaban bajo el poder de Persia, ellos no estaban en Jerusalén ni Judá, sino que eran judíos cautivos. Amén. Vamos a ver acá personas que decidieron, a pesar de la situación, obedecer a Dios. Personas que conocían las leyes, las normas y los estatutos. Amén. Y vamos a ver cómo Dios obra, como decíamos al principio, en aquellos que obedecen la palabra de Dios. Vemos también cómo vamos a ver cómo Dios tiene el control y protege a los suyos. Amén. Y todo eso depende de las decisiones que vamos a tomar, hermano. Vamos a poder ver que, sabiendo nosotros que todos los días tenemos situaciones nuevas. Amén. Todos los días nosotros estamos siendo probados en la fe. Amén. Hoy se hablaba de la fe. Y todos los días estamos siendo probados en la fe, hermano. Todos los días estamos siendo probados en lo que Dios nos viene hablando, en su palabra, en la verdad. Ya sean situaciones en nuestro hogar, situaciones afuera, en nuestro trabajo. Muchas veces nos están probando personas ajenas. Muchas veces hemos probado una decisión que tenemos que tomar en nuestro hogar, en la iglesia, en el ministerio que cada uno tenemos. Amén. ¿Qué decisión vamos a tomar? Sabiendo que muchas veces las situaciones que hoy se oraba, muchas veces somos probados en las situaciones de afuera. Amén. Porque acá es muy fácil como se predicarnos entre nosotros, porque somos conocedores de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos afuera? Cuando vemos personas, como contaban el testimonio de nuestros siervos, personas que están turbadas, personas que están con enojo, con ira, personas que no van a entender el amor de Dios. Amén. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos nosotros en el trabajo? Hoy hablaba nuestro hermano. Es muy importante la decisión que nosotros como hijos de Dios vamos a tomar ante esas circunstancias. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando, hermanos, para entender lo que hoy nos va a hablar su palabra. Amén. Mardoqueo, habla de la grandeza de Mardoqueo, una persona que procuró los bienes del pueblo. Mardoqueo era un judío que trabajaba para el rey Asuero. Mardoqueo fue una persona que no se dobló rodillas ante esas autoridades que no adoraban a Dios. Él no dobló rodillas ante las presiones que estaban surgiendo sobre su vida. Amén. Él se mantenía firme y él obedecía la palabra de Dios. Ester fue una joven que Dios permitió que llegara a ser reina. Le estoy resumiendo el libro de Ester, hermano, para no hacerlo tan extenso. Que llegó a ser reina, amén, por gracia y misericordia de Dios. Permitió y Él provocó que a través de todo lo que aconteció pueda llegar a ser reina, esposa del rey Asuero. Y así todas estas situaciones llevaron a que el pueblo de Dios fuera salvo. Amén. Que los judíos puedan
ser protegidos de todas las acechanzas, todas las decisiones que los enemigos del pueblo de Dios se levantaban. Amén. Vamos a hablar de Mardoqueo porque él fue una persona que se mantuvo en integridad. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando. Confiar en la protección de Dios y conservar nuestra integridad, hermanos, es lo que hoy Dios nos va a hablar. Nos habla el ejemplo de Mardoqueo, pero hay muchos personajes bíblicos que también se han mantenido en integridad a pesar de muchas situaciones. Amén. El hacer lo que sabemos que es correcto agrada a Dios en su palabra. No importa cuán agobiante sea la condición o cuánto muchas veces queremos renunciar. Amén. No debemos desesperar. Dios tiene el control de nuestras vidas. Mardoqueo estaba condenado, amén, a la muerte, porque se habían levantado contra la vida de este varón. Pero él así siguió haciendo la voluntad de Dios. Esta palabra nos muestra, como dice el título, la grandeza de Mardoqueo, una persona que se mantuvo en integridad y fidelidad. ¿Y por qué no estar hablando de esta manera Dios a nuestras vidas? Vamos a entender qué significa mantenerse en integridad y fidelidad y por qué hablamos así de Mardoqueo. ¿Amén? ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en personas íntegras? Primeramente debemos enfocar nuestros ojos a Cristo. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Dios, Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué estamos aquí nosotros, hermanos? Porque nosotros le creemos a un Dios justo, soberano, que pagó con su sangre por nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos que perseverar en fe, amén, porque Él en la cruz hizo un pacto para que nosotros pudiéramos llegar directamente con nuestras oraciones delante de su trono, amén. Para poder ser íntegros, nosotros debemos enfocarnos cada día en su palabra. Debemos enfocar nuestros ojos a Cristo, hermano, amén, no viendo las situaciones que se nos presentan muchas veces. Y usted puede decir, hermano Mateo, eso no es fácil. No digo que sea fácil, pero vamos a hablar de qué manera nosotros podemos tomar buenas decisiones, hermano. Amén. Significa tener temor de Dios. Amén. Hoy se hablaba que los ojos de Jehová andan por todos lados, por todo el mundo, mirando personas justas, personas no pecadoras. Amén. ¿Y qué podemos decir a eso? ¿Habrá algún justo en el mundo? ¿O todos nos estamos esforzando para perseverar en una salvación, a una vida eterna? Estamos perseverando, hermano. Que Dios nos pueda estar ayudando. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3, del 6 al 9. Tener temor a Dios, amén, significa reconocerlo en todos nuestros caminos, amén. No ser sabio en nuestra propia opinión, temer a Jehová, apartarse del mal, como hoy se hablaba Job 28:28, amén. Esto va a influir en todas nuestras decisiones, hermano. Si nosotros tenemos el temor a Dios, si nosotros ponemos nuestros ojos en Él, todo eso va a determinar las acciones, las decisiones y los pensamientos que vamos a tener. ¿Qué pasa cuando el Hijo de Dios se aparta los ojos de Cristo? O cuando empieza a ser sabio en su propia opinión. O cuando deja que los pensamientos que no son de Dios perseveren. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? Muchas veces se turba. Amén. Y las decisiones que toma son decisiones apresuradas, decisiones que no los llevan a una paz, decisiones que no los llevan muchas veces
haber una salida. Amén. Y el hijo o la hija de Dios se turba. Amén. Aún teniendo el conocimiento, hermanos, que Dios nos pueda estar ayudando. Y todas esas decisiones, acciones y pensamientos llevan a una conducta. A una conducta que si no se medita en la palabra de Dios, si no se medita en lo que el Espíritu Santo está revelando, esa conducta puede llevar a una carnalidad, a una emoción, a un sentimiento. Amén. Hoy hablaba muy clara la palabra que trajo nuestra hermana, que muchas veces hay ceguera espiritual en el pueblo. ¿Y por qué acontece eso, hermano? Porque las acciones, los pensamientos y las decisiones no fueron la voluntad de Dios. Y de a poco la persona se va apartando del Señor Jesucristo. Dios no se aparta de nosotros. Él está siempre donde el hijo o la hija de Dios lo deja. Y espera. ¿En qué momento su hijo vuelve, se arrepiente? ¿En qué momento su hijo se reconcilia con Él? Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando para entender. Estamos hablando de cómo llegar a ser íntegros, cómo llegar a poder estar en fidelidad delante de Cristo, así como lo estuvo Mardoqueo. Que Mardoqueo fue segundo en el reino, hermanos. Y nosotros podemos decir cómo esta persona, a pesar que estaba condenado de muerte, a pesar que estaba cautivo en otra nación, fue segundo al mando. Porque él se mantuvo en integridad y fidelidad. Él nunca tomó decisiones por sí mismo, sino que cuando aconteció las leyes, las persecuciones, él se humilló en silicio, él buscó la voluntad de Dios y Dios lo prosperó. Y Dios lo puso en ese lugar, porque no tomó decisiones por sí mismo, se mantuvo en integridad. Amén. Deuteronomio 6:2 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Temer a Jehová, amén, tu Dios, guardando sus estatutos, mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Amén. ¿Para qué todo esto, hermano? Para que los días de tu vida sean prolongados. Amén. Esto habla que si nosotros tomamos decisiones en su palabra, en las advertencias que muchas veces nos habla, muchas veces por un versículo bíblico que leemos en día, o a través de un profeta que nos habla directamente, o muchas veces estamos haciendo algo, escuchando la radio y viene palabra, y ¿sabe qué pasa? Algo toca en el corazón. Para Dios no es casualidad, hermanos. Dice su palabra en Jeremías 32, 39 y 40 que Él puso un pacto en el corazón nuestro. ¿Y ese pacto de qué es? De temor. ¿Por qué nos habla así que Él hizo un pacto de temor? Porque cuando hay algo incorrecto delante del Hijo de Dios, algo que no es buena decisión, o algo que sabemos la verdad, pero aún estamos haciendo con impulso, se siente acá, en el corazón. Dígame si no es cierto. Amén. Dígalo con confianza. Amén. Amén. Pasa, hermano. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque nosotros lo aceptamos, pero no porque nosotros lo buscáramos, nosotros lo escogiéramos, sino que Él nos escogió primeramente a nosotros, hermano. Amén. Jeremías 32, 39 y 40. Capítulo 32, versículo 39, versículo 40. Amén. Entonces el pacto en nuestros corazones está. No debemos olvidarnos de eso. Amén. Porque muchas veces antes de hacer algunas cosas que sabemos que no son correctas, se siente acá, es como que se siente en todo el cuerpo, porque sabemos la verdad, hermano. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando, y si cumple la palabra de Deuteronomio 6, 2, teme a Jehová tu Dios. Algo más que debemos nosotros tener en cuenta, esta palabra, hermano, nos está haciendo recordar, porque se nos ha hablado muchas veces, que debemos tener en cuenta
para ser íntegros, no nos olvidemos, enfocarnos en Cristo. Amén. Temer a Dios. Y esto es algo muy importante, que debemos amar a Dios. Amén. Él procura la comunión con su pueblo, hermano. Siempre nos llama a que nos apartemos a solas con Él. ¿Cuántas veces en momentos de, muchas veces de desiertos, de prueba, nos habla el Espíritu Santo y nos dice, apártate? Amén. Apártate para mí. Porque Él sabe en qué condición está su hijo y su hija de Dios. Y que es el momento que se aparte de todo aquello que tal vez es contaminación para su mente. Amén. Y en el momento que va a encontrar la respuesta va a ser a solas. En ese encuentro personal con Dios. En ese lugar donde doblamos rodillas y oramos. Y podemos estar llorando. Podemos dar un tiempo. Muchas veces sin ninguna palabra, porque a veces no salen palabras, hermano, solamente lágrimas. Amén. Pero aún en ese momento llega la respuesta de Dios. Él nos llama a que podamos reconciliarnos. Él nos dice que debemos amarnos. Amén. Porque sin amor, será sincero lo que presentamos delante de Dios. Que Dios nos pueda estar ayudando. Un encuentro personal. Y vamos a ir a Deuteronomio 6, versículo 4 al 6. Está en su palabra, hermano. Vamos a ir todo confirmándolo con su palabra. Deuteronomio 6, del 4 al 6, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Este mandamiento es indispensable para los hijos de Dios, hermano. Porque esto nos une a Él. Amén. Ahí puede entrar lo que hoy también se hablaba, el orgullo. Cuando hay orgullo, el amor, ¿a qué lado se va? Muchas veces hacia uno mismo. Amén, porque la persona se preocupa más por sí mismo que por Dios. Es una preocupación excesiva por el yo. El orgullo es eso, hermano. Y ya se ponen un montón de cosas antes que Dios. Amén. Es muy claro que cuando la persona está pasando por un proceso y no está viendo cambios y ve siempre lo mismo y no avanza y no quiere trabajar para Dios y muchas cosas más, estoy hablando de ejemplos, amén, se está poniendo a la persona primeramente. Cuando Dios nos habla y nos llama a que nos volvamos, a que oremos, a que busquemos su presencia, aún en ese momento que no podemos ni siquiera hablar, pero tan solo con arrodillarnos, Él ya conoce nuestros pensamientos desde lejos. Él escudriña los corazones, hermano. Amén. Él sabe lo que necesitamos. Que Dios nos ayude, amén. El amor a Dios nos llevará a buscarlo cada día, a estar en su presencia, leer su palabra. ¿Qué dice su palabra? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42. Amén. El amar a Dios, el temer a Dios en nuestros ojos en Cristo va a llevar a que cada día, ante cualquier situación, hermano, lo busquemos a Él primero. Y volvemos a lo mismo, es tiempo de toma de decisiones. Entonces no nos podemos descuidar. Dios nos está hablando muy claramente qué debemos hacer. Amén. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmos 63. Amén. Vemos que debemos buscar a Dios todos los días, hermano. Amén. Debemos estar atentos
porque todos los días vamos a ser probados, estamos siendo probados. Amén. Estamos siendo probados desde que se abren nuestros ojos hasta que nos acostamos. Amén. Y aún en las noches cuando no se puede dormir, o tal vez cuando se descansa pero la persona se levanta cansada, en todo momento estamos siendo probados. Amén. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde, como sabemos la verdad de su palabra, vamos a ser probados de otras maneras. En la familia, en el matrimonio, en los hijos, como ministros, como líderes, como coristas, como instrumentos, en todo, hermano. Y la decisión que tomemos va a depender mucho del resultado que obtengamos. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando. Si me van a guardar mis mandamientos, dice Juan 14:15. Dios nos está hablando muy claramente, hermanos. Amén. Estamos recordando algo que se viene predicando hace mucho tiempo. Hoy cuando hablaba el siervo decía, mediten en las predicaciones. Mediten en las predicaciones. Por misericordia tenemos un canal donde podemos volver a ver eso. Amén. No es solamente para la audiencia, sino que también es para nosotros. Usar esas herramientas, ese recurso que Dios permitió que trabajemos. Amén. Para lograr una integridad como Mardoqueo, como Daniel, como Eliseo. ¿Y por qué estamos hablando de estas personas? Hoy vamos a hablar de Mardoqueo, pero no podemos dejar de nombrar a Daniel. Daniel 1:8, donde él decidió no contaminarse. Una persona con integridad. Amén. Donde Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 3, del 17 al 18, fueron probados en el horno. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué decisión tomaron, hermanos? Estamos en confianza, somos un poquito, hablemos. Amén. ¿Conoce la historia de estos tres varones? Ellos fueron probados porque no querían arrodillarse ante la estatua que había levantado el rey. Y ellos dijeron, ¿nos libre o no nos libre? Eso lo digo con mis palabras, amén, pero usted lea el versículo. Nos libre o no nos libre nuestro Dios, no nos vamos a inclinar. ¡Qué fidelidad! Personas íntegras que no se doblegaron ante la situación, ante la amenaza, ante el peligro. Ellos obedecieron. Amén. Daniel, ¿qué aconteció? No se contaminó. Eran jóvenes. Jóvenes, los jóvenes, los niños también pueden tener integridad y fidelidad a Dios. ¿De quién depende? Nosotros como padres, enseñarles, guiarlos, instruirlos en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más aconteció con Daniel? Daniel 6:4. Amén. Era irreprensible, una persona que no le encontraban, hicieron leyes en contra de su fidelidad. Leyes de que si oraban a otro Dios y no le daban la honra al rey, iban a ir con los leones. Amén. ¿Y Daniel qué hizo? Él se mantuvo en fidelidad, una persona íntegra. No había nada que le pudieran encontrar, porque él hacía la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué pasó con Eliseo cuando lo quisieron de alguna manera comprar? No me sale la palabra, pero usted me entiende. ¿Qué pasó con Naamán? Eliseo, Segunda de Reyes, hermano, 5:16. A él le quisieron pagar, le quisieron entregar, y él se mantuvo en fidelidad e integridad y dijo, no, porque la obra que hago no es por mí. Amén. Entonces, miren las situaciones. Quisieron mandarlos en el horno de fuego a estas personas, y ellos se mantuvieron en fidelidad e integridad. A Mardoqueo lo habían condenado a muerte y se mantuvo en fidelidad íntegra. ¿Qué pasó con Eliseo? Lo quisieron sobornar. ¿Y él qué hizo? No. Tenemos claramente ejemplos de lo que hoy está aconteciendo acá en el entorno y lo que nosotros muchas veces nos están haciendo pasar por situaciones y nos prueban, hermano. Nos prueban. ¿Y qué decisiones vamos a tomar nosotros? En el trabajo. Lo entiendo, mi hermano Mauro, porque a mi persona le acontece.
estamos en tiempo de decisiones, donde el trabajo, no hay un orden, no hay orden en los trabajos, hermano. Se levantan en contra de los hijos de Dios, cuando el Hijo de Dios dice, no, esto no. ¿Y por qué no? Sos el único, estamos todos de acuerdo. No, porque no es correcto. No puedo decirle que sí a algo que Dios me... Y muchas veces no le podemos hablar de Dios porque las personas no lo entienden. ¿Cómo le vamos a dar algo espiritual a personas carnales? Muchas veces nos toman por burla. Muchas veces hasta nos hacen burla sabiendo que eso nos puede generar una molestia. Pero hoy hablaba Mateo 5, de que nosotros, por más que vengan escarnecedores, por más que nos golpeen, por más que muchas veces nos humillen, nosotros tenemos que estar gozosos, porque sabemos que tenemos un Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, poderoso, que Él va a hacer justicia. Él es nuestro abogado. Nosotros tenemos que perseverar y soportar, pero nuestras decisiones tienen que ser correctas, hermano. Amén. Vemos en estos capítulos que le va a quedar como tarea en el hogar, amén, para que ustedes puedan leer, que nosotros debemos lograr una integridad, una fidelidad en estos tiempos, amén. Mi hermano David, que él estaba en la secundaria, él sabe de qué estamos hablando. Los jóvenes, la juventud está siendo probada en todo esto, hermano. ¿Por qué? Porque se están introduciendo, están trabajando sobre los jóvenes, a los niños. En los adultos es diferente, porque el adulto puede decir sí o no. Hay algunos que no les interesan, hay algunos que acompañan, porque esa es la manera de no ir en contra de lo que se está levantando en estos tiempos. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando. Amén. Para lograr la integridad, la fidelidad, hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Y todo va a comenzar por la actitud de que nosotros queramos vivir una vida en integridad. Que nosotros, nuestra voluntad, demos el paso para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Está en nuestra disposición de sí o no. Dios no manipula a nadie, hermano. Dios no está dando el conocimiento hoy, ustedes siendo hijos, depende de ustedes las decisiones que vayan a tomar, de su integridad, si la quieren guardar o no, si van a seguir en fidelidad o no. Las respuestas están todas acá, hermanos, acá. Las respuestas están todas acá. No hay situación que Dios no resuelva. Juntamente con la tentación, con la prueba, nos da la salida. Lo dice 1 Corintios 10:13. Y si lo dice su palabra, ¿lo creemos? Amén. Amén, lo creemos. Para poder estar en esta integridad como Eliseo, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, tenemos que trabajar, tenemos que estar dispuestos. Amén. Aquí va a entrar la decisión, la disciplina, y va a entrar el entrenamiento. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios también pasamos por etapas de entrenamiento, si usted lo quiere entender así. La etapa de entrenamiento tiene que ver con una responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad nuestra va a generar un crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez, en nuestras responsabilidades, ya sean como hablamos al principio, como padres, como hijos, como hermanos, como líderes. La responsabilidad, hermanos, va a depender de nosotros. Y el entrenamiento, nosotros sabemos que tiene que ver con que hoy se hablaba en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ahí nos estamos preparando, hermano, a través de las tribulaciones. De alguna manera estamos entrenándonos. Un ejemplo, una persona que se entrena, ¿para qué se entrena? Amén. ¿Se puede venir de uno y levantar 100 kilogramos? ¿O esa persona se tiene que preparar para poder levantar eso? No, la persona empieza, tal vez con 5 kilogramos. Estamos hablando de un ejemplo terrenal, que Dios nos perdone. Pero que sea claro también para la audiencia. No puede una persona decir, no, sí, déjame, empujo el auto solo. No. Tiene que haber un proceso, tiene que haber una preparación. Los hijos de Dios en lo espiritual tenemos que ir paso a paso, hermano.
No podemos nosotros querer saltarnos pasos, porque ahí es donde muchas veces nos apresuramos, nos equivocamos y nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando. Debemos pasar etapas previas. Y eso va a llevar un compromiso en nosotros, ¿no? Amén. Una fidelidad. La fidelidad, hermano, es el compromiso que nosotros tomamos con Dios. Amén. Si usted decidió, su compromiso con Dios fue seguir en los caminos de Dios, perseverar a pesar de todas las pruebas, ahí no se olvide que eso lo hizo usted con Dios. Amén. Si su compromiso con Dios fue otro, usted lo sabe, o mi persona lo sabe lo mismo, pero usted sabe lo que le dijo a Dios algún día. ¿Amén? Hoy se hablaba pues, de las personas que por ahí se han prometido a Dios cosas. Amén. Eso es algo que Dios nos hace recordar, pero que Dios nos ayuda, ¿amén?, para entender. Vamos a ir a Proverbios 28:20. Proverbios 28:20. Proverbios 28:20. Mi hermano David, si puede estar buscando Mateo 25:21, por favor. Mateo 25:21. Proverbios 28:20, ¿qué nos dice, hermano? Vamos a leerlo. En nombre de Jesucristo. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad, el hombre que anda según la voluntad de Dios, ¿qué va a recibir, hermanos? Bendición. Amén. Mateo 25:21. Lleva por título Parábola de los talentos. Versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ser fiel, fidelidad, andar en verdad. Va a haber bendiciones, hermano. Ese es el compromiso que Dios nos está pidiendo. Poder ser fiel en lo poco y lo mucho te pondré, dice su palabra. Que Dios nos pueda estar ayudando. Debemos tener una guía. Amén. Una guía para esto que Dios nos quiere preparar, para este entrenamiento. La guía tiene que ver con la palabra de Dios. Dios nos va a preparar, hermano, a través de su palabra. Y si hay una guía para entrenar, ¿cuál será el entrenador? Si meditamos. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios nos permitió ser guiados y dejó un consolador? Porque debemos nosotros prestar atención. Si nosotros tenemos la guía para poder entrenarnos, tenemos un entrenador que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos muestra, hermano. Siempre nos hace sentir, nos hace recordar, nos guía. Pero muchas veces no prestamos atención a eso. Muchas veces entorpecemos con la palabra. Amén. Porque tomamos decisiones apresuradas, porque pensamos que es así, pero no escuchamos cuando nos habla del Espíritu Santo. No meditamos. Amén. Todos los días debemos exponernos, hermanos, a las enseñanzas de su palabra. Sin el conocimiento de su palabra, la verdad, no podemos crecer. No podemos crecer si nosotros no leemos su palabra. No podemos crecer si solamente se escucha y no se hace. Amén. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a escudriñar la palabra? Amén. Y acá muchas veces las personas, cuando hablamos de eso, se ponen a pensar en cuánto tiempo en su trabajo, en su hogar, en sus niños. No me refiero a eso. Me refiero a cuánto tiempo se escudriña la palabra, es cuánto tiempo nos sentamos realmente, sean 10 minutos, 5 minutos, y leemos y meditamos.
Una cosa es leer un versículo, dejarlo y seguir haciendo. Otra cosa es sentarse, leerlo y meditarlo. ¿Qué me está diciendo acá? ¿Por qué me dio esta palabra? Lo traigo a mí, en lo que me está aconteciendo ahora. A ver, ¿por qué Dios me habla de esto? Ayúdame, Espíritu Santo, dame el entendimiento y la interpretación, porque no logro comprender. Amén, meditar. Porque cuando se lee un versículo bíblico así a la ligera, hermano, al tiempo, si no se marcó, se olvidó. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Amén. Y muchas veces eso se entiende como oscuridad de la palabra, o tal vez leer un versículo cada día. No, tenemos que dedicarle tiempo, más en estos tiempos donde tenemos que tomar decisiones. Amén. Que Dios nos ayude para que podamos poner en práctica todo lo que predicamos. Amén. El compromiso y llevarlo a la práctica, hermanos, la verdad de la palabra. Job 4:6 nos habla así: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Job 4:6. ¿No es el temor a Dios tu confianza? El temor a Dios no es nuestra confianza, hermano. Nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos. Tenemos fe que Él puede obrar. Que Dios nos ayude, amén. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Qué acontece cuando una persona se prepara en ayuno, en oración, en palabra? Amén. ¿Cómo está esa persona? Está segura de sí misma, porque se preparó. Está firme. Alaba, cierra los ojos, siente la presencia del Espíritu Santo. ¿No es así, hermano? Cuando se está en propósito, cuando se prepara para trabajar para Dios. ¿No es tu esperanza la integridad cuando está íntegro, cuando está en comunión con Dios? En sus caminos, sí, esa persona se siente fortalecida. A donde lo manden, vamos. Ahora, ¿qué pasa cuando pasó una situación y decayó su semblante? Decayó espiritualmente. ¿Está seguro en todos sus caminos? Su esperanza es la integridad. Ya no siente lo mismo. Amén. Ya hasta no se siente preparado para hacer ese trabajo, hasta para orar muchas veces, hermano. Y esto se ha predicado muchas veces cuando venimos a la iglesia. El día cuando menos nos sentimos para orar, Dios nos hace orar. Bueno, ora, hermano Mateo. Ay, ¿cómo sabe que me pasó esto hoy? Amén. ¿Y está bien eso, hermano? No está bien, no es correcto. No es correcto hasta que el hermano Mateo lo tuvo que entender. Dios nos prueba. Entonces, antes de ingresar tenemos que orar, no tenemos que llegar de esa manera. Muchas veces se llega de esa manera. Pero nosotros teniendo conocimiento, Dios nos tiene que fortalecer. Tenemos que entender qué nos está pasando, por qué aconteció lo que aconteció. Entrar con acción de gracias, aún sabiendo que estamos en el proceso. Hoy hablaba nuestra hermana Graciela: estoy gozosa, estoy pasando en un proceso, pero estoy predicando su palabra. Y Dios me hizo entender. Amén. No digo que sean fáciles los caminos de Dios, hermano. Es un camino estrecho, un camino que es para arriba. Dice su palabra, para alejarse del Seol. Amén. Es un camino donde nosotros tenemos que perseverar. Es un camino donde vamos a sufrir pruebas, pero es necesario pasar las pruebas. Amén. Para fortalecernos, para madurar. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Salmos 101:2. Amén. Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Amén. ¿Por qué leemos pasajes bíblicos? Para poder confirmar lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué nos está hablando de la integridad? La integridad se relaciona, hermanos, con el ser valiente y esforzado. La integridad se tiene a cabo si nosotros nos esforzamos, somos valientes a pesar de la situación que estemos pasando, seguimos tomando decisiones en Cristo.
Como hoy hablaban los siervos, era muy claro, ya está, en tus manos queda, ya no nos podemos cargar con esto. Haz como sea tu voluntad, Dios mío. Haz como sea tu voluntad. Amén. Obra. En tus manos lo dejamos. Muchas veces estamos llevando cargas que no nos pertenecen. ¿Estamos siendo íntegros y nos pasa eso? No. No estamos siendo íntegros. Mardoqueo, él obedeció a la palabra de Dios. Él se humilló, no entendía el proceso, pero él tenía que obedecer. Había una ley que iba en contra de sus vidas. Había alguien que lo perseguía para muerte, hermanos. Pongámonos en situación para muerte. ¿Qué decisiones? ¿Cómo habrá estado su mente? Él no se adelantó por eso. Él se preparó. Esther, cuando tuvo que presentarse delante del rey Asuero, corría peligro su vida. Amén. Porque habían leyes que decían que nadie se podía presentar delante de Dios si no tenía su favor. Y ella se arriesgó. Pero antes que eso tuvo 3 días de ayuno. Amén. 3 días de ayuno. Se preparó y confió en Jehová. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando, hermano. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, decía hoy su palabra. Que hoy podamos entender que Dios quiere que empecemos a meditar en nuestros caminos. Que Dios quiere que empecemos a tomar buenas decisiones. Está en su palabra personas que tomaron decisiones correctas, que a pesar de la situación, imagínense, hermano, volvamos al horno de fuego, lo veían, podrían haber salido corriendo esas personas, podrían haber hecho total otra situación, y ellos ¿qué hicieron? No se movieron de la voluntad de Dios. Amén. Imagínense Eliseo. ¿Y por qué hablamos de la riqueza y hablamos de situaciones de peligro? Porque eso es lo que acontece hoy, tentación. Hay muchas tentaciones. Y podemos ver cómo Eliseo tal vez le mostraron todo ese, imagínense toda la plata, el oro, un cofre lleno. Él dijo no. Hoy se hablaba muchas veces del adulterio, la fornicación, la tentación, el hombre, la mujer. Son tentados cuando se sale para afuera de otra situación. Amén. Muchas veces los que más expuestos están en eso son las personas que tienen un trabajo afuera. Amén. Por eso hay que estar atentos, por eso Dios nos está hablando. Estamos en tiempos peligrosos. La decisión que tomemos va a depender del resultado. Va a depender del resultado que vamos a obtener. Y Dios nos está hablando a tiempo, hijos. Las decisiones que toman sean íntegros y sean fieles. Tengan fe. Amén. Hermanos, hasta acá va a ser la palabra. Que Dios nos pueda estar ayudando. Amén. Para que podamos seguir exhortando la palabra en nuestro hogar, poder buscar a través del Espíritu Santo que Él nos pueda estar mostrando cómo estamos nosotros delante de Él, si tenemos que arrepentirnos, humillarnos, volvernos, entregar esas cargas. Es tiempo de que lo hagamos, hermanos, porque van a venir tiempos donde vamos a tener que tomar decisiones, como hablamos al principio, como jefe de hogar, como hermano, como líder, como hijo, como padre, como esposo, y vamos a tener que mantenernos firmes aun cuando veamos la situación que tal vez se cae, aun cuando veamos la situación que tal vez sean situaciones difíciles del mundo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta acá va a ser la palabra. Dios bendiga a la audiencia.